Videa Plataforma y Radio Vox 103.3 FM presentan Desde la Capital, con la opinión de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este jueves aquí desde Morelia Capital, con el gusto de siempre saludándoles. Hoy jueves 3 de mayo, de acuerdo con la Organización Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que instauró hace algunas pocas décadas, este día justamente como pues Día Mundial de la Prensa, de la Libertad de Expresión, sobre todo más bien relacionado con la prensa, porque la libertad de expresión, hay que hacer esa aclaración importante, pues la ejercemos todos, seamos o no comunicadores, nos dediquemos o no a la actividad del periodismo y de la comunicación en general. La libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos, es uno de los grandes derechos humanos del ser humano, pues valga la redundancia, pero concretamente esta celebración o conmemoración de esta fecha que instaura la ONU es particularmente relacionada con la actividad de la prensa en el mundo entero. Evidentemente, pues son de esas fechas en las cuales pues es polémico explicar o puntualizar pues si debe ser una celebración, no necesariamente, porque pues en muy buena parte del mundo, y México por supuesto no es la excepción, al contrario, aquí se agudiza el fenómeno, pues la actividad de los medios de comunicación, del periodista en general que ejerce esta actividad en la prensa, bueno, pues se ve obstaculizada, complicada, en mayor o menor medida, dependiendo de la sociedad y el país, la región del mundo en la que nos ubiquemos. Lamentablemente México pasa hoy por un momento muy, muy complicado y trágico, podríamos decir en ese sentido, porque sin ser un país en guerra, tiene niveles de afectación a periodistas como si fuese un país en guerra. Es decir, aquí en México el riesgo para ejercer el periodismo es el mismo que el que se enfrenta, por ejemplo, en países como, digamos, Siria, Afganistán, etcétera, donde pues son países con problemas de guerra civil casi siempre, y bueno, pues es el mismo riesgo. Hay un elemento importante que hay que considerar. En buena parte del mundo, los atentados contra periodistas regularmente vienen del poder público. En México, por lo menos en las últimas 2 décadas, la mayor parte de los atentados y presiones hacia el periodista no provienen del poder público, no provienen del gobierno en sus diferentes niveles, provienen de la criminalidad organizada. Cierto, en México el vínculo o la línea entre el poder público y el crimen organizado es muy delgada, que luego a veces suele mezclarse una con otra, por tantos políticos que hay inmiscuidos precisamente con el crimen organizado, pero bueno, lamentablemente el desenlace es el mismo. A final de cuentas hay más de 70 periodistas en los últimos años en México asesinados. En Michoacán, pues bueno, si bien en los últimos años, salvo el caso del colega de Nueva Italia que fue asesinado, pero que de acuerdo con los peritajes de la Procuraduría de Justicia, no necesariamente por su actividad periodística, sino por otro tipo de cuestiones de orden más bien pues personal. Hubo una época más aciaga, por allá en la primera década de este siglo, aquí en Michoacán, con 8 periodistas asesinados y desaparecidos. Como sea en el país, repito, son más de 70, solo en los últimos 15 años aproximadamente, periodistas asesinados o desaparecidos. Sigue siendo una actividad de alto riesgo, lamentablemente. Nadie pide excepciones aquí. Lo que se exige es que el Estado mexicano genere condiciones de seguridad, no para los periodistas, para toda la población. Y obviamente, por razón natural, pues los periodistas también tendríamos condiciones un poco más de seguridad en la actividad, pero pues hay que decirlo, la inseguridad que tenemos también la tienen los comerciantes, los empresarios, los abogados, los taxistas, o sea, todo mundo, porque es un problema generalizado de inseguridad en este país. Así es que lo que hay que pedir o exigir no es que los periodistas tengamos seguridad, es que haya seguridad para todos los mexicanos, y por añadidura los periodistas también estaremos más seguros. Como sea, una felicitación en particular, en este caso, pues para todos los colegas de este y de otros países en este día instituido, repito, por la ONU como
Día del ejercicio de la prensa y de la libertad de expresión. Es cuanto. Buen jueves. Desde la capital, con la opinión de Radio Vox 103.3 FM y Videa Plataforma.